todo el tiempo. Antes de ya llegar a esta parte final, quiero saber si alguien pensó en algo, reflexionó sobre algo de lo que hablamos hasta el momento. Si quiere compartir con nosotros. Mientras tanto, yo voy a pegar 2 enlaces. Estuve aquí checando que tenía aquí las referencias, pero no tenía 2 enlaces. Son 2 enlaces de 2 artículos que hablan de la situación, bueno, de esta perspectiva de igualdad y equidad, ¿no? El primer, que es de Perú, de hecho, fue muy curioso, la primera vez que estuve buscando insumos sobre el tema, ¿no? Me deparé con este artículo de Gabriela de la Cruz, y Gabriela fue mi jurada de tesis de doctorado, así como, wow, no sabía que estaba discutiendo esto ella. O sea, fue muy interesante ver. Incluso le mandé un correo, esto fue el año pasado, incluso le mandé un correo, ¿cómo estás? ¿Cómo está la pandemia y todo allá, ¿no? Y está muy interesante porque ella trata de traer este debate de la equidad para la perspectiva latinoamericana, ¿no? Está interesante, está muy interesante. Valdría la pena los que quieren como tener más insumos académicos sobre el tema, pues ahí tienen este enlace. El artículo se llama Igualdad, Equidad en Educación, retos para una América Latina en transición. Entonces está bien interesante. He hecho un vistazo hacia el año pasado y está bien interesante. El segundo, se llama Igualdad, Equidad, Solidaridad. Y es de un español y es más antiguo, es del 2001. No precisamente está enfocado hacia la educación, de hecho está enfocado hacia la sociología, pero nos da las bases conceptuales que después podemos trasladar y traducir a la educación, lo que también es interesante. Y ahí hablo un poquito del histórico, de las luchas de clases y cosas así. Entonces, los que gustan esta visión un poquito más histórica y más amplia, no enfocada en la legislación, en la educación, pues ahí tienes. Claro, Paula, lo pongo ahí como sugerencias en el WhatsApp. A ver, los pego allá. Sugerencias de lecturas extras sobre igualdad y equidad. Y bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Si no, seguimos. Yo leo. Por favor, Noemí. Adelante. Creo que es hoy el último encuentro que tenemos. Y me parece que 2 ideas interesantes que nos has traído, esta que tú nos traes ahora al final sobre igualdad y equidad, y quería rescatar también la primera idea que a mí me ha parecido importante en las primeras lecturas que hemos tenido, la idea que tú desarrollas de que yo he organizado diferente la frase, ¿ya? Diferente de cómo lo habías escrito tú. Me parece que esto es importante para nosotros cuando dices que la evaluación debe estar concebida como parte del engranaje generador de toda práctica educativa a partir de la que toda acción pedagógica se basa y se concretiza. Me parece que esto es muy importante para tener esa idea de lo que tú nos has pasado, ¿no? De que es tan importante la evaluación cuanto las propias acciones pedagógicas. Eso sería rescatar esas 2 ideas tuyas que para mí son muy importantes, que han guiado tu módulo. Gracias, Noemí. Sí, este es un pensamiento que trato de traer, principalmente porque todos los que somos docentes ya nos hemos deparado con la evaluación. O sea, no es nada novedoso la tarea de evaluar, no es nada novedoso muchas veces, incluso las discusiones sobre la evaluación. Sin embargo, yo veo que la evaluación muchas veces es como un requerimiento, un requisito de la enseñanza. No es utilizado como una herramienta
para la mejora de la calidad educativa, ¿no? Algo curioso que quisiera puntuar, hubieron dos personas, no me acuerdo si uno fue Daniel o en sus trabajos, que hablaron que a lo mejor no habría nada que mejorar, ¿no? Y yo me quedé así, nunca había pensado en, o sea, que a veces no hay cosas para mejorar, ¿no? Para decir, para concertar. Me quedé así pensando, sí, pero tiene razón lo que dice, tiene razón lo que argumenta. Ahí incluso les contesté a los dos que pusieron algo muy similar, ¿no? Que les contesté de que sí, sí, de verdad me quedé pensando en esto, que hay cosas que no hay necesariamente que mejorar, pero siempre se puede ir más allá, y la mejora no necesariamente tiene que ser algo con mejorar lo que está necesariamente mal, puede ser ampliar lo que está bien, ¿no? Entonces también es una mejora, estás bien, pero quieres mejorar, pues estás aún mejor. Si vamos al ámbito de la salud, por ejemplo, hay una persona, la persona está fitness, está con el IMC, no tiene nada de problema en su vida, pues está muy bien, pero fuma. Pero aún así, su salud está bien, no pasa nada. ¿Se puede mejorar? Se puede mejorar. Quitar, por ejemplo, el cigarro. Podría ser una situación para la mejora de su salud a futuro. Entonces, en la educación creo que también Uy, podemos Dios. tener esta mirada. Perdón, Elisabetta. Aló, perdón, estuve aquí con prendido el micrófono, no me he fijado. Bueno, no te preocupes. Quizá era para mí lo de mejorar, porque Creo que sí, creo que Leonardo, también fuiste tú que hablaste. Sí, no sí, me acuerdo precisamente. sí, porque yo, digamos, la palabra mejorar en sí, como el sentido de la palabra, así como yo la entiendo, significa que exista, de hecho, incluye existencia de una escala de menos a más, como una valoración imprecisa y, digamos, en la cual se podría, por ejemplo, un ejemplo, cuando yo tocaba en la escuela de música piano, profesora me decía, ya, listo, listo, no repitas, no repitas. Y era parte, sabíamos que yo creo que los instrumentistas, cuando uno toca bien y en este preciso momento, en este instante, entiende y puede repetir una vez más, demostrando que este aspecto lo aseguró y lo comprendió, no hace falta mejorarlo. Porque es decir, la palabra mejorar queda como una provocación para empeorarlo. Yo voy a hacer, si yo una vez tocado bien, voy a ir a mi casa, eso yo aprendí. Yo tengo que tocar bien para demostrar a mí y a la maestra que yo he logrado lo que ella me pedía que entienda, algún aspecto que lo agarre físicamente, algún touch, algún sonido, etc. Entonces, si yo lo hubiese tocado ahí en la clase, una vez más, yo podría perderlo, podría distraerme de este aspecto. Entonces, en mi comprensión de la terminología mejorar, la usamos para las cosas, cada día la usamos. Y por eso no me gusta, porque más que el bien cabal, un óptimo que ha sido imaginado como algo que es tope, yo no puedo mejorar. Si un alumno, por ejemplo, yo también di clases de solfeo, así es la vida, durante 6 años en la secundaria de una escuela especial de música que hay en Cochabamba. Por ejemplo, afinación. Si uno entienda cómo funciona esto de encontrar una precisa afinación entre los grados, dentro de una tonalidad, una vez que lo entienda, no necesita buscar
que mejorar siempre lo va a hacer bien. Entonces, la misma terminología de mejorar significa algo muy impreciso y algo que podría ser también equívoco. Porque si hay un punto para evaluar, y especialmente en la evaluación, si yo entiendo a qué te refieres, Leonardo, cuando te dices ampliar. Sí, pero cuando hay unas rúbricas o criterios de evaluación de ciertos aspectos que cuando han sido logrados, no hay por qué mejorarlos en este momento, para este instante. Yo a esto me refiero. Sí, sí, por esto me quedé pensando. De hecho, creo que fuiste tú y Daniel, pero no estoy seguro porque leí tantos y ahí se me quedaba quién es quién. Pero, perdón. Me quedé pensando porque los dos ahí que escribieron esto tienen un punto muy interesante. Sin embargo, y ya te doy la voz, Manuel, lo que puse también para reflexionar, es para de verdad reflexionar sobre el aprendizaje del estudiante si no hay nada, pero también ahora pensando, estamos enfocando en esta mejora en el aprendizaje, ¿sí? De esto que estamos hablando. Pero la mejora, de hecho, es de la calidad educativa como un todo, que involucra incluso los procesos de enseñanza. Entonces, el alumno logró, perfecto, hicimos nuestra parte, ¿no? Pero sí podemos pensar en maneras de trabajar esto para que el alumno logre en menos tiempo o con más facilidad o con más alegría. O creo que era Irina que puso la emoción, que también estaba muy interesante su analogía. También quedó cómo evaluar la emoción, ¿no? Esto está muy, la emoción en la actuación escénica. Entonces, a lo que voy es, la mejora no necesariamente tiene que ver con el proceso de aprendizaje tal cual. Puede ser una mejora de las estrategias de enseñanza para disminuir tiempo, mejorar la interacción, mejorar el entendimiento, lo que sea, ¿no? Pero podemos pensar en maneras de mejora de otros aspectos que no necesariamente solo del alumno en su aprendizaje. Solo por esto, ¿no? Es el punto. Aquí creo que no solo que hablo yo de la mejora, pero de los otros autores que ustedes también han leído, es no estar conformes, no estar como ya sí, la palabra es, pues no estar descansados con que, está bien, ahí me quedo, ¿no? Pero a ver si puedo mejorar, mejorar en alguna cosa, ya sea para que mi estudiante entienda, para disminuir el tiempo de entendimiento, para que la clase sea más interactiva, algo así, ¿no? Siempre buscar esta cosa de no estar conformista, ¿no? Conformizado, que no sé qué palabra en español podría usar, pero que no esté descansado, quedarse... Quizá quieres decir, ¿Cómo? como lo dice, quieres decir, como lo dice Schoenberg, buscador, un maestro buscador. Buscador, me gusta esta Este sentido ya. Sensible Claro. también, un buscador sensible, sí. Entonces, esta es la provocación, ¿no? No necesariamente que nuestros alumnos cuando están bien, no necesita, pues tenemos que buscar algo para que mejore. Muchas veces, siempre hay cosas que mejorar, sí, siempre hay, pero a lo que voy es no quedarnos ahí inertes, parados, está bien, pues ya no hago nada. No, a ver cómo puedo mejorar aún más esto. Noemí, ya te doy la voz. Primero Manuel, que había alzado la mano un poquito antes, ¿sí? Ya, gracias, Leo. Estaba pensando hace un momento cuando empecé a hacer mi proyecto de grado para licenciatura, que mi tutor, David Valdivieso, después de que le expliqué mis ideas, él me dice, tienes que leer a Edgar Morán, ¿no? El pensamiento complejo.
eso te va a aclarar todo el panorama, ¿no? Entonces, yo empecé a leer y realmente era como si me hubiese evangelizado en la complejidad y una época parecía ser un profeta así de la complejidad. Paréntesis. O sea, que Morán te dio respuestas, no te dio más preguntas. Me ha dado respuestas y de verdad que te da preguntas, porque todo el rato te estás cuestionando de la realidad y de cómo ves las cosas, y siempre hay algo más que ver, ¿no? Pero algo interesante cuando investigaba un poco la complejidad y la educación, era realmente muy, muy interesante ver cómo desde la complejidad se habla de que el conocimiento de un profesor nunca es un conocimiento acabado. O sea, ese es el principal problema de la crisis educativa que hemos vivido, digamos, en los últimos años y que seguimos viviendo, ¿no? Que si el docente o el profesor cree que ya tiene todo el conocimiento acabado y que no tiene nada más que aprender, creo que ahí empieza la crisis educativa, ¿no? Y yo pienso que la mejora en el estudiante siempre va a ser un resultado de la mejora en el docente también, ¿no? Y ahora, en estos años, yo creo que hay, no sé, tantos cambios, cada año se viene un cambio nuevo. De hecho, este último año creo que ha sido muy fuerte. Donde yo trabajo hemos aplicado 4 metodologías y ha tenido que ser un aprendizaje, pero así sobre la marcha de los profesores y adaptarnos a lo nuevo. Y cada vez yo me voy enterando de más cuestiones. Para mí la evaluación, por ejemplo, siempre ha sido complicada y creo que yo mismo me he ido complicando, llenándome así con demasiado trabajo, cuando es, de cierta manera, a veces parece ser más simple la evaluación si uno ve en realidad, no sé, que podemos encontrar una manera mucho más simple de colaborar, digamos, al estudiante en el aprendizaje y encontrar en la evaluación, digamos, una herramienta más útil para seguir mejorando en todo sentido, ¿no? Pero creo que eso se me ha quedado grabado, lo de que no hay conocimiento acabado, y para mí es un aprendizaje completo, y el reto de la educación me parece que es muy, muy grande, de verdad. A veces hasta asusta ser educador porque cada vez hay que hacer más, hay que aprender más y cada vez tienes que dominar muchos campos, digamos, en la educación, y es complicado. Eso nada más. Gracias, Manuel. Sí, la máxima, ¿no? La frase máxima, entre más sabemos, entre más estudiamos, menos sabemos, ¿no? Esta es la máxima. Noemí, por favor. Gracias, Leo. Manu, sabes, creo que lo que Elisabetta menciona es un poco diferente, o sea, justamente creo que la complejidad de la evaluación viene ahí, ¿no? Elisabetta ha traído otra idea bien interesante que es diferente a esta de la complejidad. Creo que se refiere al momento del aprendizaje en que se da el eureka. Viene la idea y está perfecto, no hay nada más que hacer. 10, sacaste 100, chao, ¿no? Una cosa así. Existen estos momentos, ¿no? En el que se llega a esa comprensión. Me parece que Elisabetta se refiere a esto, ¿no? Se escucha, se hizo y mejor no lo repitas porque ya fue muy bueno. Ahora, esto no quiere decir que a partir de otros puntos se deba continuar mejorando, ¿no? O sea, se refiere a un punto específico. Me parece bonita la mención que ha hecho Elisabetta, porque hay que prestar atención también a estos momentos perfectos, ¿no? En los que son los del 10, los del 100, y son situaciones diferentes. Me parece que ahí está el valor, la importancia del profesor, ¿no? De que él sepa cuando aquello está 10 y cuando esto, a pesar de ser 10, va a ser mejorado todavía en otros aspectos, pero falta esto, pero esto, por eso tiene todavía 3 años de aprendizaje, 4 años más, en fin, ¿no? Entonces me parece que esa variedad es importante. Gracias, Noemí. Sí, precisamente este es el punto que me dejó reflexionando cuando leí los trabajos, y ya después Elisabetta poniendo aquí. Precisamente sí, hay momentos en que decimos, pues no hay que mover, ¿no? O sea, está bien, de hecho está excelente o algo así. Pues entonces ahí buscamos la mejora dentro de otros campos. Bueno, siempre, ¿no? Desde otros campos. Bueno,
nos dirigimos a la parte final, entonces, de este módulo. Ahí les compartí la pantalla, ¿no? De la presentación que ya hice la primera semana, pero quiero dar algunos puntos a ver si ahora se hacen un sentido un poquito más evidentes de lo que estamos platicando. Quiero retomar de aquí de este fin, de aquí de esta parte para el fin. ¿Qué serían los retos para nuestra evaluación de la música, no? Bueno, antes, traté, no fue mi intención con este módulo enseñarles a redactar una rúbrica o algo así, porque creo que todos tenemos la experiencia y todos tenemos también los lineamientos institucionales que nos van a dirigir hacia una u otra manera de hacer los instrumentos. Esto no era el propósito. El propósito más bien era presentar los conceptos generales, hasta porque no teníamos mucho tiempo para trabajar esto, y traer lo que se está discutiendo más en este momento en la literatura, en evaluación educativa, que es la igualdad y la equidad y la justicia social, ¿no? En música, hasta donde sé, los únicos referentes que tienen sobre este tema son estos dos que les he pasado, que les he comentado. Bueno, solo les pasé el de Martin Fotley, pero también este que está referenciado en el texto que les pasé la primera semana, que es el texto que escribí yo, es Vallos, no me acuerdo el nombre, también platico un poquito de esto, pero ya es algo que está naciendo en la educación como un todo y aún más incipiente en la educación musical, ¿no? Entonces, los que gusten, si quieren hacer trabajos de posgrado por ahí, por estos campos, es muy novedoso y por ahí va. Entonces, de esto, ¿cuáles son los retos que tenemos actualmente en la evaluación en música, ¿no? De todo esto que hemos hablado, que sabemos que depende un poquito del contexto, que depende mucho del maestro, pero no solo del maestro, también de la institución, que sabemos que la evaluación no es puramente una traducción de pruebas o exámenes, que no es puramente una calificación, que es un proceso que va a apoyar la enseñanza y el aprendizaje, y este proceso de qué manera nos hace, pues retroalimentando y dando insumos para hacer las regulaciones necesarias. Pero todavía persisten algunos retos más allá de la práctica, ¿no? Entonces, esto que hablaba la primera cosa, ¿no? Y que hablaba al principio y que hablamos otras veces, uno de los retos es comprender que la evaluación solo se torna un problema cuando tenemos que formalizarla, al mismo tiempo en el que incorporamos los mecanismos informales y en los contextos formales, ¿no? Conciertos, concursos y recitales. Esto es lo que tenemos, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo les puedo decir? Es un retazo, un gran desafío incorporar estas cosas más flexibles en los conciertos, concursos y recitales. Tampoco sé si es el lugar de hacerlo, pero por ahí queda el mosquito ahí para que piensen si sí o si no, quizás hacer una investigación y por ahí va. Una cosa muy importante que siempre voy a hacer hincapié es que la evaluación no es un mecanismo de control. Tenemos que buscar la evaluación como un mecanismo formativo. Y ahí yo puse como ejemplo el repertorio, porque por ejemplo, si vamos, el chico está tocando el repertorio X, pues está bien. Bueno, pero el repertorio X, él salió del repertorio V. Entonces, pues de la V a la X, pues es muy cerquita. Ahora el chico que está tocando el repertorio X, pero salió del repertorio N, por ejemplo, pues caminó mucho más, ¿no? Entonces, pensar en la parte formativa y no como control de la clase y del alumno. Bueno, buscar en nosotros mismos como maestros, como músicos, como intérpretes, los mecanismos de creación y regulación internas para regular nuestro aprendizaje, ya sea la parte artística o la parte docente, y
no depender de modelos impuestos por otros contextos y realidades ajenos a los nuestros para validarnos. Y yo puse aquí el ejemplo de la asociación esta que les mencioné, de Británica, no porque sea un ejemplo malo. En realidad, si van a verificar todos sus documentos, son documentos muy interesantes que podemos basarnos, podemos verificar, podemos estudiarlos y ver qué es bueno, qué es malo. No todo es malo y no todo es bueno. Pero no tenemos que agarrar este modelo que está listo para el Reino Unido y aplicarlo en Latinoamérica. Esto no nos sirve. Son instrumentos distintos, son presencias de la música en la escuela básica distintas, son maneras de acercarse a la música de modo distinto. Entonces no se vale hacer esto, tenemos que crear los nuestros. Pueden utilizar esto que está basado en otros modelos, pero pensar en lo local, ¿no? Hay una expresión que los musicólogos, etnomusicólogos, etnógrafos usan que es glocal, es la mistura de lo local con lo global. Entonces lo glocal, lo que mira hacia el mundo, pero no deja de ver lo que está en su contexto. Y lo que estábamos comentando y me gustó ver en sus trabajos, ¿no? Es validar e incorporar otras direcciones de la evaluación, haciendo uso de mayor número de visiones posibles para la construcción de los juicios y para los usos de los resultados. Por ejemplo, los jurados de concurso. Ahí es algo, está dentro de esta cosa de retazo, ¿no? Un gran reto, incorporar la coevaluación y la autoevaluación, ¿no? En términos institucionales, la autoevaluación ya es bien vista. Institucional es cuando una institución hace su propio proceso evaluativo y esto en las universidades pues aún más bien visto, ¿no? Entonces estos son algunos retos y el gran reto, la pirámide esta que hablé la primera semana, invertir esta pirámide, ¿no? En el cual salgamos que la punta es el aprendizaje, sino que la base es el aprendizaje. Para correr el aprendizaje, pues hacemos estrategias de enseñanza que diseñamos el currículum y el sistema de evaluación que está a servicio del aprendizaje. En este sentido, el que vamos, la mayoría de las veces, pues si diseña el sistema de evaluación, aún más con los mecanismos neoliberales que por ahí nos pone las esposas, ¿no? Entonces, los sistemas de evaluación definen el currículum define la enseñanza y la enseñanza define los objetivos y los contenidos del aprendizaje. Entonces, la idea es salir de este ciclo vicioso, feo y maldoso y, bueno, de hecho, pues que hay formas robots para la industria, ¿no? Y pensar en algo que de verdad tenga que ver con las necesidades del contexto y del estudiante. Bueno, algunas cositas, algunas posibilidades, ¿no? Para la evaluación en música, y ahí pongo algunas dificultades y algunas propuestas que podemos pensar para la evaluación en música. Entonces, la primera cosa es apoyar el reconocimiento de las diferencias culturales. Esto para los latinos es muy importante porque por lo general nos pautamos con la cultura ajena a la nuestra, no ajena, porque tenemos herencia, somos herencia de esto, ¿no? Pero nos pautamos como la música es todo lo que viene de fuera, entonces no estoy de acuerdo con esto, pero tampoco estoy en acuerdo con el lado totalmente opuesto, ¿no? Yo creo que es algo en el medio. Podemos pensar en toda la música como un todo, sin dejar de lado la tradición y la herencia europea que tenemos y la herencia que tenemos de nuestra música regional y tradicional. Entonces, estableciendo espacios de comunicación y puentes de diálogo, construyendo un cotidiano más digno de las personas. Bueno, la comunidad de basurera es un ejemplo que había visto, pero no les iba a presentar, pero no les presenté. ¿De qué manera podemos hacer esto? Como que en los concursos, exámenes, etcétera, no se piden, se legitimen solamente un tipo de repertorio. Aquí en Brasil, ahí me gustaría después, en algún momento, conocer un poquito más de la cultura musical boliviana.
Pero tenemos uno de los grandes compositores brasileños, que no es Villalobos, es Carlos Gómez, que hizo la primera ópera brasileña con tema brasileño, ¿no? Obviamente con indígenas, ¿no? Es lo que se pensaba en la época que era brasileño, lo exótico. Creo que la realidad boliviana no está muy ajena de esto. Pero toda la ópera es un lenguaje romántico, europeo, italiano, ¿no? Solo el tema que es brasileño, nada más. Entonces, por ahí tuvimos algunas cuestiones de nacionalismo brasileño, etcétera, que ahí empezamos a poner lo brasileño en la música. Y esto también tenemos que hacer en las clases de música. Y no es utilizar compositores de tradición europea, bolivianos, brasileños, latinoamericanos de tradición europea, más bien es utilizar la música que tenemos y las tradiciones culturales que tenemos. Y no dejar de lado toda la tradición europea, de nuevo, no estoy en contra de esto, pero hay que buscar un equilibrio, porque mucha gente, y ahí yo tengo muchos ejemplos porque nací y crecí en un contexto muy europeo de Brasil, que es el Río Grande del Sur, pero mucha gente que sabía tocar Bach, pero no sabía tocar un forró, por ejemplo, no sabía la célula básica de un forró, que es una de las manifestaciones musicales brasileñas más fuertes. O como yo, que ya al final de la universidad aprendí a tocar samba, ¿no? Entonces es una cosa así, es nuestra música, es nuestra realidad cultural, entonces la incorporamos, ¿no? Incluso Villalobos, que es un excelente compositor, ¿qué hizo? Pues salió como Bartók, salió por el interior de Brasil a conocer otras músicas, otras culturas, para ahí componer su música, ¿no? Entonces creo que también es parte de esto. Bueno, también otra posibilidad es desconstruir aparatos y mecanismos de subalternación reforzados por el modelo que se nos fue impuesto, y ahí hago una crítica muy dura al modelo que se nos es impuesto por entidades como la OCDE, que afortunadamente Bolivia no hace parte y ni sigue sus modelos de evaluación. Bueno, ahí hay cositas, ¿no? Que ustedes incluso pueden checar después en este texto de 2001 que les envié, las diferencias de clases, edad, género, sexualidad, etnia, y al mismo tiempo en que se visibilizan las violencias sufridas en otros ambientes tóxico-musicales. Esto es muy, muy fuerte, que pasamos especialmente en contextos de conservatorio. Alguien en uno de los trabajos ha comentado esto, de que hay una imposición del maestro, ¿no? Una imposición así muy fea. Todos conocemos casos, ¿no? Pero yo particularmente, por trabajar con evaluación, me llegan cosas al oído de modo más fuerte, pero incluso casos de maestros que cambiaban calificaciones por botellas de vino o de tequila, en el caso mexicano, ¿no? Cambiaban así, ay, me das un vinito y ahí arreglamos lo de la calificación, ¿no? Entonces, es muy fuerte la cuestión de género también, todavía se hace más presente, ya hay grupos que debaten eso, pero no esto se ve se ve reflejado todavía en las discusiones de la evaluación. Una discusión quizá desde la investigación que sería interesante es verificar las calificaciones y los promedios de niños y niñas en una escuela de música, por ejemplo, en una universidad. Hay diferencia de las calificaciones de niñas y de niños, ¿no? O de hombres y mujeres en este caso, o de negros y blancos o algo así. Entonces, la evaluación, porque pasa por el mecanismo de la subjetividad, y dependiendo del maestro que esté haciendo la evaluación, pues esta subjetividad puede ser muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Hay un concepto llamado othering, que viene de other en inglés, el otro, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Estar consciente del otro. Esto que decimos, no sé si hay el mismo dicho en Bolivia, pero aquí en Brasil decimos, mi libertad termina cuando la del otro empieza, ¿no? Entonces, es estar consciente del otro. Y esto tiene que ver con la equidad y la justicia, de lo que estábamos hablando hoy, el día de hoy, ¿no? Entonces, ser conscientes del othering en sus especificidades y necesidades, utilizando la evaluación
especialmente sus mecanismos de retroalimentación como herramienta para el empoderamiento de las personas y de su música. Ya me deparé en muchos, especialmente porque trabajo en contextos en donde he estado, la formación musical es muy, la formación formal musical es muy parca, es poca. Entonces la gente, especialmente porque soy maestro de lenguaje, de teoría, me decían, ay, yo toco, pero no sé música, no conozco música, porque haciendo referencia a que no sabían leer partituras. Entonces leer partituras era saber música para ellos. En lugar, tenían un oído excelente y tenían una práctica de interpretación excelente. Entonces, pero en realidad es hacerles ver que sí saben música y a partir de ahí ver las necesidades formativas para poder organizar mejor su desarrollo, su aprendizaje dentro del currículum que están tomando parte, ¿no? Bueno, ahí está el cómo, ¿no? Y también pensando en esta parte del proceso y no únicamente del producto. Ven que yo puse únicamente, no es decir que el producto no sea necesario. Sí tenemos que ver el producto porque es muy importante. Pero una cosa es mirar al producto resultante, otra cosa es mirar solamente al producto resultante. Entonces creo que hay que haber un equilibrio entre ambos. Y el cuadrito este que conocemos, ¿no? De la igualdad no significa justicia, igualdad, justicia y justicia también es equidad, ¿no? Y para cerrar esta partecita, algunas frases de efecto, por así decir, algunos pensamientos. Pues estamos frente a diversos retos, especialmente porque nosotros no vivimos muchas oportunidades de evaluaciones formales que efectivamente evaluaban nuestro aprendizaje o nuestra institución, si es el caso, ¿no? La cuestión aquí es, tenemos que ser conscientes de que el sistema no quiere pasar por un cambio. El sistema educativo quiere permanecer como está. El sistema educativo quiere permanecer en este modo casi perverso. Pese a que se reconozca que esto no es justo, debemos mantener abiertos la mente y los caminos para el diálogo, permaneciendo desde nuestras trincheras como resistencia, menos o más pacíficas al sistema que se nos impone todo. Para ello es necesario entender este sistema desde su lugar y jugar su juego bajo sus reglas. Entonces, yo comprendo el sistema, yo comprendo el currículum y ahí hago las modificaciones necesarias como lo que hago en mi universidad. Al mismo tiempo, tratamos de cambiarlo desde adentro, entendiendo a la persona, el estudiante y el docente, y la institución como creadores y copartícipes, de hecho, en este proceso de evaluación. Y ahí regreso con la frase, evaluar para mejorar. Y bueno, ahí quedan algunas dudas, algunas preguntas. Mira, estaba captando la Dragonfly, no me acuerdo cómo se dice en español. El que estaba volando por aquí, escuchaba las alitas del Dragonfly. La libélula, ¿cómo? Libélula, sí. Sí, libélula. Sí, se escuchaba aquí en los audífonos, qué curioso, y estaba aquí, yay, que va a llover. Bueno, chicos, esto es lo que teníamos para cerrar este módulo. No sé si hay algún comentario que resonó, alguna duda, alguna queja, algún comentario que quieran hacer antes de concluir. Bueno, de hecho, para concluir mismo, quiero solo recordar la tarea final, pero no sé si quieren comentar algo de esto que he platicado en los últimos momentos. ¿No? Entonces seguimos a la parte de la tarea final. También estamos todos cansados. Esta semana fue muy cansada, por lo general. Mira, solo para recordarles, entonces, que tenemos la tarea final para esta semana. ¿Qué es la tarea final? ¿No? Para ser enviada hasta, creo que es el viernes, ¿verdad? Sí, es el viernes. Escribir dos posibilidades, ¿no? Un ensayo académico entre 5 o 10 cuartillas páginas
5 a 10 páginas, más o menos, no es tan fijo. Si pasa 11, si son 4, pero 4 bien hechas, no, tampoco es problemático. Debatiendo la evaluación en la educación superior desde su realidad o, si prefieren, creando, proponiendo el desarrollo de un instrumento, rúbrica, escala de evaluación o algún tipo de instrumento, ¿no? Con la debida fundamentación teórica. Esta sería nuestra tarea final, ¿no? No sé si ustedes tienen alguna duda referente a esta tarea, si tienen alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario. Bueno, hay un dicho que cuando no hay preguntas es que todo está malo, pero bueno, ahí seguimos. Pues, mis estimados, me dio mucho gusto hacer este intercambio corto, medio corto más o menos, con ustedes. Me quedo al pendiente, me quedo a su disposición para lo que necesiten. Ahí tienen mi contacto de WhatsApp en el grupo. Pues si quieren, en las redes sociales me buscan Leo Borde con acento, porque Leo en portugués lleva acento. Si quieren, me buscan, por ahí estamos, e intercambiamos también las ideas que necesiten. Y así concluimos este módulo el día de hoy. Leo, perdón, una consultita. Sí, adelante. Hay algo que no he entendido bien. Hay que proponer un instrumento de medición, ¿no? Y con su debida fundamentación para el trabajo final. ¿He entendido bien o...? Sí, son dos posibilidades. Esta es una, ¿ok? ¿Sí? Proponer este instrumento puede ser un desarrollo de una rúbrica, puede ser un desarrollo de una evaluación con base en objetivos, como un checklist o algo así, pero con su debida fundamentación teórica. Es decir, mira, voy a trabajar con rúbricas, ¿no? Entonces voy a buscar el concepto de rúbrica, no en Google, ¿no? Sino en artículos académicos. Ustedes tienen algunas referencias que ya tienen ahí en Moodle que les he pasado. También pueden buscar en Google Scholar, en Cielo, otras bases de datos académicas. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es escribir un ensayo. ¿Qué es un ensayo académico? Tenemos, por ejemplo, una tesis que vas a desarrollar, una tesis, como el nombre ya dice, ¿no? Sobre algún tema que tiene todo un desarrollo metodológico, que vas a hacer la investigación y por ahí va. Tienes un artículo que por lo general va a tratar de un tema, un tópico muy específico, y tienes un ensayo que es como una breve, como reflexiones que estás haciendo sobre un tema, ¿no? Por esto el nombre ensayo, como un ensayo nuestro, no es la presentación final, no es el concierto, es un ensayo, ¿no? Entonces, el ensayo que les estoy pidiendo aquí es con respecto con el tema, ¿no? De la evaluación en educación superior desde su realidad. Entonces, por ejemplo, yo soy maestro de solfeo, entonces voy a hacer un ensayo sobre cómo podría ser la evaluación del solfeo en mi universidad, con los documentos legales que tengo, el currículum, con la realidad de cantidad de alumnos que tengo. O soy maestro de instrumento y voy a describir cómo es el proceso de hacer concursos con los estudiantes dentro de la universidad. El tema vinculando evaluación y educación superior, enseñanza superior, pues el que quieran, ¿no? Vinculando estos dos. Y el tipo de texto de un ensayo es un texto que decimos argumentativo. Entonces la idea es hacer argumentos, crear argumentos y hacer una reflexión sobre un tema. Pero ustedes eligen si quieren un ensayo o desarrollo de un instrumento de evaluación. ¿Sí te respondí, Rudy? Sí, Leo, muchísimas gracias. Todo está claro. Gracias. De nada, de nada.
Bueno, chicos y chicas, entonces nos quedamos aquí. Me quedo al pendiente. Si ustedes necesitan de algo, si necesitan de alguna sugerencia, si están así, ay, no sé dónde buscar alguna cosa, pues me dicen, me contacten en WhatsApp o lo que como gusten, y ahí nos quedamos. ¿Vale? Voy a interrumpir la grabación. Super Leo.